Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de su podcast Jalapeño. Es verdaderamente un placer estar con ustedes y un placer también estar con Viviana Castro. Muy buenas tardes, Vivi, muchas gracias por venir. No, al contrario, es un gusto la invitación y pues vamos a darle. Sí, como cualquier cosa. Pues sí, tú pregúntame y yo te respondo. Es una plática como cualquiera, o sea, ya se sabe. Pero antes de empezar, ¿nos puedes dar un poquito de contexto de un poquito de tu currículum, a qué te has dedicado para que tengamos una idea de con quién vamos a entrevistar hoy? Ok. Bueno, pues mi nombre es Viviana Castro Ramírez, soy del puerto de Veracruz, soy licenciada en Derecho, llevo lo que es materia más familiar, civil, dentro de ellos está el área mercantil, como abogado litigante. Pero también me he desempeñado en algunas instituciones de ayuda o en pro de la sociedad, como es Abogadas con Perspectiva. En su momento, en el 2008, estuve en el plan piloto del Instituto de las Mujeres veracruzano. Sí, así es. Ya no existe, ¿no? No, de hecho sigue existiendo. Es la asociación del gobierno que está cercano a la mujer, que ahí hay muchos apoyos, ahí se ha aperturado muchísimo todo lo que fue el parteaguas aquí en Veracruz para empezar a manejar lo que son los puntos de violencia hacia las mujeres, apoyarlos y dirigirlas a instituciones que pudieran brindarles el apoyo según, pues, en la condición en que se encontraran, tanto de violencia física, psicológica y económica. Okay. De ahí, pues seguí litigando, he estado con algunos compañeros, abogados litigantes, en diferentes acciones en pro de la comunidad jurídica. También estuve en un club de liderazgo que nos enfocábamos en tener una buena dicción, una buena acción cuando llegara el punto de los juicios orales en materia penal. Entonces nos fuimos preparando cuando esto ya llegara en Veracruz. Sí nos sirvió muchísimo porque te va dando una aportación. Aunque somos especialistas en algún área del derecho y constantemente platicamos y todo lo que tú quieras, pero cuando te enfrentas a algo nuevo o algo que no estás familiarizado, siempre hay un poco de tensión y bueno, pero al prepararte esto ayuda a que la tensión disminuya un poquito, pero sí. No deja de haber la presión. Y hace aproximadamente 3 años me invitaron a colaborar en el DIF estatal como subdirectora en el DIF de aquí de Jalapa. Ajá. Y pues actualmente sigo como abogado litigante en mi despacho. Ok. Sí. Bueno, independientemente de eso, a mí me gustaría platicar hoy de un tema. Pues no vamos a hacerlo así, ¿no? Ya te sabes cuál tema, ya lo de hecho, pues cuando busquen el video, pues se va a ver ahí en el título, ¿no? Okay. Vamos a hablar en específico acerca de un, pues, ¿cómo llamarlo? Fenómeno social, tema social, que son los paracaidistas. Claro. Igual si me aceptarías otra invitación, pues en otra ocasión. No, al contrario, yo te la acepto. Para mí es un gusto estar aquí con tu público y sobre todo que en algo pueda uno aportar, ¿no? Yo digo que en otra ocasión nos platiques de tus demás chambas. Okay. Y aparte, Y los domingos vendemos también garnachas. No es cierto. No, y aparte en el DIF, yo conocí una licenciada que trabajó ahí en un municipal. Y se topaba con historias, pues tú sabes, del DIF, ¿no? Sí. Entonces, pues híjole, yo creo que, no sé, vamos a hacer un tipo de programa Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Casi. Que se identifiquen. Pero es lamentable que sea tabú, ¿no? El hecho de que, digamos, no sé, violencia intrafamiliar o mi papá me abandonó. Y que no sea una ni dos personas que se identifiquen, ¿no? Es un montón de personas que se identifican. La mayoría de la sociedad actualmente está pasando por ese tipo de actos o de acciones y desafortunadamente va en aumento la escala. ¿Ah, sí? Sí.
algunos ya es como que un fenómeno, pero lo estamos viendo de alguna manera muy natural. Eso también tiene que ver con los conceptos que ha cambiado la sociedad en algunos principios morales. Y esto va haciendo tanto que haya cierta forma, un desapego, pero también mucho el individualismo. Y nos hemos vuelto de cierta forma como egoístas, y es más fácil desprenderse de las personas que están a su alrededor cuando nos sentimos muy agobiados en los problemas, a tratar de buscar una solución, ¿no? Y con el estrés del día a día, de las presiones que, pues, ¿qué persona no está batallando en materia económica, dónde vivir? Todo lo que actualmente como sociedad tenemos en presión, eso se lo añadimos en estos tiempos en cuestión familiar, y esto pues va provocando, obviamente, aunque las personas no quieran, sacar una forma violenta en su proceder, porque es un cúmulo, es como una olla de presión, exactamente, que tanto la estás agobiando que llega un momento que va a explotar y no la vas a poder contener. Sí, bueno, o sea, sería bueno hacer un programa de puras historias así, y que pues es que no sé si pues sí, lamentablemente pues muchas personas se van a identificar, ¿no? Sí. Pero bueno, el tema que nos ocupa hoy es un tema en el que nosotros no estamos nada relacionados. Pero el tema de los paracaidistas, fíjate que pues poco a poco, ¿no? Y bueno, como que tenga ya el gran público, ¿no? Pero bueno, algún día lo van a ver. Y ahí en la onda de las estadísticas me parece que me están escuchando en España, ¿no? Ah, mira. Y en Colombia, creo también en Estados Unidos. Entonces, al decir paracaidistas, pues todos lo toman como en el sentido más común, ¿no? Exacto. Pero bueno, aquí en México, y estoy seguro que en Latinoamérica pasa, ¿no? Pero aquí en México, o por lo menos en nuestra zona, los paracaidistas se hicieron... o sea, tú dices paracaidista y ya no es específico como que del paracaídas o de lo que vamos a hablar. Pero bueno, los paracaidistas son unas personas, un grupo de personas que toman un predio, o a veces una casa, o a veces un terreno baldío, etcétera, propiedad de X, y no es suyo, obviamente, con la intención de apropiárselo. Eso a grandes rasgos, ¿no? Lo que nos importa hoy es el tema social, en el sentido de decir, bueno, ¿qué onda con si supongamos que alguien viene a mi terreno y lo invade, y eso cómo afecta a mí? Pero también verlo desde la otra cara de la moneda, que o se supone que las razones por las cuales las personas hacen eso es porque pues tienen una necesidad de vivienda y no tienen otra opción, ¿no? Claro. Entonces, no sé si quieres añadir algo a la definición de paracaidista. Pues más bien lo dijiste de una forma muy sencilla o de manera entendible para todos, que pues solamente puedo decir que son aquellas personas que no tienen un lugar donde vivir, y del cual ahora sí que, sin ser dueños o propietarios de un bien inmueble, llegan al lugar, toman la posesión. Algunos lo ejercen de manera violenta, otros de manera pasiva, pero siendo una u otra la causa, toman en posesión ese bien, y pues no es la manera correcta, ¿no? Se ha vuelto, bien lo dices, un fenómeno. En estos últimos años, más o menos de 10 años para acá, ha tomado gran fuerza o gran impacto este tipo de personas. Desafortunadamente, hay mucha gente o ciertos líderes que están aprovechando, actuando de mala fe con aquellas personas que tienen una necesidad, ¿no? Porque por lo regular son personas que tienen escasos recursos, por lo mismo que no cuentan con un trabajo que les remunere para poder comprar un terreno, o trabajan de manera informal, pero al ser trabajadores informales también no tienen un buen ingreso.
Entonces, pues están siendo afectados y ese grupo de personas que liderean a las personas que tienen necesidad, pues los envuelven y se está complicando y está afectando de gran manera a la sociedad. Sí, igual pues más adelante ahorita vamos a hablar acerca de esos grupos. Claro. Porque pues ya se hicieron de famita, ¿no? La neta, o sea, la antorcha campesina, los 400 pueblos. Sí, o sea, si te invaden un terreno ya sabes que pues casi te van a sacar a patadas, ¿no? Entonces, por eso es lo que hay que platicar, ¿no? Tal vez de que pues ciertamente hay muchas personas que pues por su necesidad lo hacen, pero también hay personas que pues abusan de la necesidad, como siempre, ¿no? Lamentablemente, gente nefasta que se aprovecha de las necesidades o los usa como estandarte para lucrar ellos mismos, ¿no? Así es. A lo que decías, tal vez existan personas que, digamos, que ganen el promedio, ¿no? Pero como son informales, pues no ingresan en el sistema bancario y pues no se los otorgan créditos. Claro. Porque la neta, o sea, no es como que cualquier mexicano, estoy seguro que ni latinoamericano, tiene como, me voy a comprar un terreno y lo compro así, o sea, ya mero, no necesitas un crédito. Y pues obviamente la economía informal pues no facilita esas posibilidades, ¿no? Claro. Pero bueno, empezamos con el lado de la persona que tiene un terreno X y que se lo invaden, ¿no? ¿Qué podría ser una persona así? O sea, ¿con qué se puede defender? Sí, ¿no? Porque es algo suyo, ilegal el que se lo que tengan intenciones de quitárselo, que ¿no? lo estén despojando de su propia propiedad, ¿no? O sea, sí. Claro que sí, las personas que son dueños de un bien, de una propiedad, legalmente ellos tienen todo el respaldo de la ley para poder sacar a las personas que invaden sus predios. Pero desafortunadamente en la práctica es un procedimiento bastante agresivo, sí, y muy chantajista. ¿Por qué? Porque las personas que liderean a este grupo de personas con necesidad de una vivienda, que están en cierta vulnerabilidad o como el artículo 4 constitucional y de la ley de vivienda, el artículo 2, nos está mencionando que las personas, todos deberíamos de contar con una vivienda. La realidad es que no es así. Pero este tipo de personas engañan, lucran con la necesidad de personas que se encuentran en este punto y llevan con ellos menores de edad. Entonces, es ahí donde empieza como que una guerra en donde, por un lado, el que está siendo afectado porque lo están despojando de su bien, es decir, oye, ¿cómo vas a tomar algo que a mí me costó, sí, que claro, tuve que trabajarlo para hoy por hoy tenerlo, y tú simplemente vienes porque te gustó? Pero no, sí, la realidad quizá no es tanto por la necesidad de los 20, porque también desafortunadamente hay personas que tienen el recurso económico, pero le pagan a otros que sí están en necesidad, y a esos que les están pagando no les dan el terreno, y quienes van a quedar posteriormente como dueños de ese pedazo del predio que invadieron de manera general, se les va a quedar a esos que en ese momento no aparecen, pero buscan ampararse o avalarse con algunos puntos legales. Que entonces, que también la ley nos menciona o nos deja, nos trata de decir o aclarar de que si bien es cierto, el que es propietario tiene todo el derecho para sacar a este grupo de individuos, pero también no lo puede hacer ejerciendo violencia o dañando cuando aquellos, a lo mejor hay menores de edad, o no le están haciendo con violencia, porque entonces la ley, aunque te quiera respaldar a ti como dueño de esa propiedad, pero si ya estás afectando o vulnerando a un sector
de la sociedad que esté en riesgo, entonces tampoco te va a dar al 100% de tu lado. Sí, exactamente. Sí. Entonces, son pequeños detalles, dice uno pequeños, pero en la realidad son muy graves. ¿No? Demasiados. Sí. Entonces, las personas que lideran a esas personas, pues saben, y por lo mismo se ha vuelto esto un boom de que vienen estos grupos, me gustó este terreno, no lo estamos viendo como que lo están checando, no se ve un dueño fijo, y van y lo invaden. Pero ellos ya lo hacen con con una intención, no al 100% con una buena voluntad. Pero bueno, es algo que las autoridades pertinentes van a tener que buscar regular, porque si no lo hacen, se va a volver un gran problema y va a estallar en un momento esta situación y no la van a poder controlar. Pero bueno, a ver qué esperan nuestras autoridades para ver esa materia. Pero ese es el problema de la ley, ¿no? El que pues, la ley o el Estado, como que quiera uno llamarlo, las instituciones gubernamentales, no es como que le puedan dar total respaldo a cualquier ciudadano, porque, híjole, no sé, no, ya eso sería, no sé si en algún momento ya con la tecnología y con la psicología y con toda la ciencia sea posible en algún momento hacerlo, pero o sea, no, ¿cómo decirlo? Pues obviamente la ley pues solamente va a juzgar por los hechos, ¿no? No sabe las intenciones, ¿no? Y ese es el problema de este problema, social y el problema de muchos, ¿no? Que pues al final de cuentas pues no sabes las intenciones de las personas, ¿no? Entonces no puedes juzgarlos por lo que pretenden, ¿no? Tal vez, no sé, tú vayas a decir, no sé, oye, pero esa persona tiene ya propiedades y simplemente se quiere por hacer negocio y por quién sabe qué. Pero pues al final de cuentas pues solamente se puede juzgar el hecho, ¿no? No se puede juzgar pues las intenciones, pues cómo las juzgas, ¿no? No puedes. Sí, en este punto tal vez nos alarguemos un poquito con esta pregunta, pero hablando de la Constitución y de del derecho a la vivienda, ese es el gran detalle, ¿no? Obviamente que hay, no quiero decir errores, hay vacíos vacíos legales y vacíos en el sistema en general, en los que, por ejemplo, alguien pudiera decir, oye, pero si viviéramos en un estado socialista o comunista, esto no pasara porque pues el Estado nos garantizaría una vivienda, aunque sea un departamentillo y lo que sea, pero nos garantizaría esto, ¿no? Entonces ahí entra el choque, ¿no? Porque esto siempre pues es choque, ¿no? Claro. El decir, oye, pero si viviéramos en otro sistema, pues podría ser que realmente el Estado pudiera otorgarnos una vivienda simplemente por ser ciudadanos, ¿no? Pero también hay que decir que pues lamentablemente muchas de las personas, y nos vamos a pasar ya del lado como de las personas invasoras, que cuando tú no tienes, o sea, lamentablemente hay muchas personas que ni siquiera tienen los servicios básicos o acceso a los servicios básicos, y a ellos no les importa pasar frío y pasar hambres y pasar lo que sea, porque ellos tienen un anhelo, ¿no? Y muchas veces se pasaron toda su vida pues rentando y sufriéndola y nunca han tenido la oportunidad de tener una vivienda digna, y por eso lo hacen, ¿no? Claro. Y entonces ahí pues entra el de, oye, pero pues la propiedad privada, sí, oye, pero mi necesidad, y entran ya, y son problemas. Choques, ¿no? Son choques de necesidades, bastante, claro. Sí. Y eso que tú estás mencionando se queda corto a la realidad de personas que viven prácticamente en condición de calle, porque si vas a las personas que son invasores, muchos de estos viven en una condición muy mal, no tienen casitas de cartón, prácticamente casi viven con higiénicamente nada de higiene. Sí. Es muy lamentable, es muy lamentable. Entonces,
o viven en lugares que se llaman zona de riesgos, o zonas en donde son de la vía pública, o espacios que no pueden ellos tomar, y ahí están por mucho tiempo, o las personas que viven cerca del tren. Ajá, sí, cerca de las vías del tren. Así es. Cerca de zonas de inundación. Exactamente. O en, tipos como, ¿cómo se llaman? Como lagunitas de las, ¿cómo se llaman? O sea, sí. Esa. Sí. Entonces, pero, viven, pero en una condición, pues, muy mal. Sí. Entonces, ellos ahora sí que actualmente el gobierno sí está buscando resarcir estos problemas, porque actualmente hay instituciones, no me acuerdo bien el nombre, pero de vivienda. Ajá, eso te que las personas que viven en zona de riesgo o que no cuentan con una vivienda, pero como tal ellos pueden manifestar o justificar con un estudio socioeconómico y con varias series de cosas que esas instituciones públicas les van a realizar a aquellas personas que digan, oye, yo vivo en una zona de riesgo, o sabes que no tengo las condiciones económicas para poder adquirir un bien, pero mi intención es hacerlo. Entonces, estas personas pueden ir a estas instituciones, acercarse, y las instituciones buscan, porque hay también áreas que ellos tienen para poder proveer de viviendas, porque sí hay espacios, pero el sistema, el gobierno los tiene identificados, pero obviamente ellos los que tratan es dárselo a las personas que en verdad lo necesitan, que no vienen para sacar un provecho, para lucrar de ellos o simplemente volverse económicamente más ricos o en propiedades o en adquisitivamente. Tener más con fines de lucro personal, ¿no? De manera personal, simplemente enriquecerse, ¿no? Ajá. Entonces, sí lo hay, pero desafortunadamente, ahí viene la parte como que contraria, es población que no tiene forma de ese acceso, de saber que existen ese tipo de instituciones, que realmente los pueden apoyar, que pueden buscar un espacio para que ellos puedan vivir de una manera digna. Y como no lo saben, pues vienen este tipo de grupos que los envuelven, que los utilizan para fines personales en realidad, que le sacan una buena cantidad de dinero a ellos, aunque van de poquito en poquito, pero le sacan una cantidad bastante considerable, y ellos por la necesidad hacen todo, cuando ya hay instituciones o el mismo gobierno federal que va bajando de manera estatal, y en los municipios, para que ellos sean canalizados y ser candidatos a adquirir una propiedad. Pero bueno, no lo saben porque pues no tienen televisión, no tienen radio, muchos de ellos no saben leer, no saben escribir, algunos aún hablan en sus lenguas. Entonces la información es algo contradictorio, estamos en pleno siglo XXI con mucha tecnología, pero no les llega al 100% todo este acceso a la información. ¿Crees que la ignorancia sea el mayor problema de la sociedad? Sí, es parte del problema de la ignorancia. Y porque te vuelvo a repetir, estos grupos se aprovechan de estas personas. Sí, si te das cuenta, las personas que se encuentran en los antorchistas, y no porque quiera hablar mal de ellos, pero las personas que traen son personas de escasos recursos, y tú los puedes ver con mucha humildad hasta en su forma de hablar, ¿no? Y algunos de ellos prefieren ni hablar, solamente lo que les dice el líder, ellos lo ejecutan, ¿no? Sí, claro. Entonces, ellos confían que esa persona que los está liderando está haciendo lo correcto para poderles proveer de un bien
al fin, después de tanto sufricio, ¿no? Tanto sufrimiento que ellos han padecido. Sacrificios. Exacto. Y ellos confían, porque dicen, bueno, al fin voy a tener algo. Pero desafortunadamente, pues no es así. Ellos más bien están utilizando esa parte para también ellos enriquecerse, porque bueno, hace poco supe que los antorchistas tienen su propio salón o teatro, algo así, ¿no? Entonces yo digo, a ver, que alguien me explique cómo pueden ellos tener este tipo de inmuebles, ¿de dónde sale? Sí, se supone que son sin fines de lucro, ¿no? Exactamente, y es ahí donde ya te das cuenta que no hay nada de lo que realmente se abandera, es todo lo contrario. Sí, sí. Pero bueno, son cosas que a la autoridad competente tiene que voltear sus ojos a ver qué es lo que está pasando y que no esté lacerando a la ciudadanía que trata de manera formal y correcta hacerse de una propiedad en base de esfuerzo, y no es lo mejor que por un lado se esté vulnerando el derecho de aquellos que están tratando de socialmente hacer pues lo correcto, ¿no? Cumplir con todas sus responsabilidades como dentro de la sociedad, y no porque quieran decir, ay, es que las personas de escasos recursos no tienen derechos. No, sí tienen ellos derechos, y se les debe de también respaldar y cumplir, porque también el Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar y velar por sus necesidades de ese grupo, de ese sector de la sociedad. Pero lo que no es correcto es que haya otros agrupaciones o líderes que se ponen en medio de gobierno y este grupo de sector para sacar un provecho. Sí, claro. Entonces es ahí donde la autoridad o el Estado debe de empezar a ver de qué manera regular todas esas acciones, porque va a llegar un momento que no van a poder controlarlo y se va a volver un desastre. Va a haber mucha violencia. Ya tenemos, desafortunadamente en nuestro estado a nivel nacional, vivimos en una situación de violencia que todo el mundo sabe, y yo creo que no necesitamos más violencia, ¿no? Sí, y justificarlo por la necesidad, porque requiero una vivienda. Creo que no debería de ser por ahí, pero bueno. Sí, igual el vato, el mero líder de los antorchistas, ese vato no sé si construyó una mini ciudad o en el pueblo de ese vato, no me acuerdo dónde, la neta, pero pues salen reportajes y todo, hasta en Televisa y todo. El vato salió del PRI, ¿no? Y sale este cuate siempre con 2, 3 camionetas blindadas y pues así, tipo celebridad, pues siempre da un discurso, un montón de gente le aplaude, claro. Porque al final de cuentas, o sea, en el papel de ellos, pues la neta sí los ayudó, ¿no? Igual, claro. y un terreno no les cuesta lo que les costó a ellos, pero pues al final de cuentas el vato baja recursos, se lo clava y aparte lo que le saca a ellos, y así se la ha vivido, ¿no? Claro. Y pero pues vaya, siempre, no falta el vivo, ¿no? Que ve una oportunidad y la aprovecha, pero vaya, pues lamentablemente es a costas de la necesidad de la gente, ¿no? Uh-huh. Y es feísimo. Yo te iba a decir, ahorita que estabas diciendo eso, cuando hablamos en esto, o sea, ahorita cuando suba esto, pues, ¿qué va a decir, no? Hay muchas personas que han participado en estos movimientos, claro. Pero las personas que realmente tienen una necesidad, cuando salga esto, por ejemplo, o sea, poniendo por un ejemplo, nosotros dos, ¿no? Tal uh-huh. vez igual y con lo que estás diciendo alguien pueda reflexionar, por lo menos, ¿no? Claro. Pero lamentablemente, o sea, es que quiero explicar algo, no sé si me entiende. Yo voy a subir esto e inmediatamente pues, se va para las plataformas, Spotify, Deezer, Amazon Music, claro. Etcétera, YouTube. Y muchas veces ni siquiera a lo que me refiero es que esto difícilmente va a llegar
a oídos de personas de escasos recursos, claro. Porque ni siquiera tienen la posibilidad de escucharlo, ¿no? Y cuando una persona, te digo porque al menos mi generación, no, es una generación, por lo menos mi generación. De cristal, no. Sí, la neta sí, o sea, no, pero es que lo que te voy a decir, fíjate, o sea, sí es cierto, o sea, yo cuando me, ay, no, pues la neta sí, lloramos por todo y queremos todo gratis y somos hijos de papi y nunca fácil. Nos ha costado las cosas, ¿no? Y fácil, sobre todo fácil. Sí, pero a lo que me refiero es que cuando ves una crítica social aquí, porque pues yo estoy haciendo esto, significa porque me gusta esto, chisme, Dice, me gusta encender las redes. Sí. No, o sea, cuando alguien... Se está agotando la batería. ¿En serio? Ah, no manches, chale. Y también que íbamos, ya te estabas emocionando. ¿En serio? Ahí dice se está agotando la batería. 20, no pasa nada, ahorita que diga 10, ya. Es que tiene el % de la batería y se me está acabando. Bien. Pero pues este chiste del podcast, que sea una plática que salga todo. Claro. A lo que ¿qué te estaba diciendo? Sí, cuando alguien sube un video tratando como que hacer reflexión, ¿no? O un tema social y así, pues la mayoría de personas que están en las redes sociales pues son chavos, ¿no? Claro. O sea, de millennials, desde 30 para abajo, ¿no? Entonces, cuando ves los comentarios, me doy cuenta por eso, por lo que yo alcanzo a ver desde mi perspectiva de usuario, pero también desde mi perspectiva de persona con lo que me han enseñado en la escuela y a lo largo de tu formación, ¿no? Exactamente, que mi generación está o ha sido inundada con un pensamiento de derecha, más que, o sea, a lo que me refiero es que se promueve más en mi generación por lo menos el individualismo, a la solidaridad, al colectivo, al ayudar a los demás, y se promueve siempre, ¿quieres algo? Trabaja, que es lo correcto, por supuesto, no estamos diciendo otra cosa, siempre va a faltar el que va a decir ahí, pero independientemente de eso, dame la pepita, ¿no? O dame el oro para poder adquirir un terreno de manera equivocada. Sí, pero a lo que me refiero es que cuando ven por lo menos a una persona a la que le han enseñado lo que a mí me han enseñado o tratado de inculcar, cuando ven situaciones así, dicen, seguro esas personas no hacen nada, seguro por eso están en esta situación, seguro porque X, ¿no? Cuando la realidad, la vida no nos tratan a nosotros de la misma forma, obviamente, todos vivimos y crecimos diferente, sin embargo, el grueso de los comentarios son personas de chavos, y como nos sentimos en esa burbuja de que todos comentamos y pensamos más o menos igual, pues nos sentimos que todos los chavos pensamos igual, sin embargo no nos ponemos a ver que las personas que no comentan es porque no tienen la posibilidad siquiera de comentar, porque tal vez ni siquiera tienen la oportunidad de tener un dispositivo en donde comentar. No. Mira, tan sencillo, perdón, ahorita con lo de la pandemia, ¿cuántos niños dejaron de estudiar sí, por no tener acceso al internet, por no poder sus papás estar pagando constantemente pues el servicio de internet, porque las compañías te manejan televisión, que es el cable, teléfono y el internet, y son paquetes de 500, 600 pesos. Y no le muevas de ahí. Entonces, el promedio de la población te está ganando 800 pesos a la semana. Entonces, ¿de dónde van a estar sacando para internet, para comprar dispositivos? Y no cualquier dispositivo de celular mínimo, porque no todos los celulares tienen la capacidad de poder soportar las plataformas que el sistema educativo en algunos ha estado utilizando. Entonces, ¿qué tiene que hacer el papá? Comprar un celular de 7, 8 mil pesos cuando no tiene de dónde sacar. Entonces, ahí estamos viendo la desigualdad en la que nos encontramos. Sin embargo, la ley nos dice que todos los niños tienen derecho a una educación que es gratuita.
Y todos los adultos una vivienda. Y en este tiempo de pandemia, la educación ya no fue gratuita, ya se volvió un tiempo ya se volvió privada, porque todo el niño para que pueda estudiar está pagando para recibir su educación. Y el menor el padre que no pudo equiparse con estar pagando mes con mes una renta para poder tener un internet o poder adquirir mínimo un celular de un rango de 7,000, 8,000 pesos, el niño dejó de estudiar. Sí. Entonces, ahí estamos viendo la gran desigualdad, ahí estamos viendo que no estamos preparados y de la misma forma, pues en el punto ahorita con las personas que no tienen un lugar donde vivir. Es la misma circunstancia. Así como en algo tan pequeño y tan común no se pudo suministrar un padre que trabaja para la educación de su hijo, cuando la ley dice que es gratuita, imagínate entonces para adquirir una vivienda. Sí, es complicado. Pero... Claro. Yo aquí te espero, La neta está bueno, pero ya no tardamos. Lo voy a poner acá porque si no se va a pagar y claro, ya va a valer aguantar. Vamos a comerciales, vamos a poner la música. No, es que aquí están los papás de Vivi. Y nos están ayudando. Ya me informaron que la cámara está descargando, pero aguanta. No, todavía no, 20%. A ver, esa cosa no la apaga. Que todo esto va a salir. Son pequeños, fallas técnicas. Para subirlo lo vas a editar, ¿no? No, es que la verdad. Editar, quitarle esos detalles, nada más. Cortar y quitar y. Pues sí se podría. Un parpadeo nada más se vería, ¿no? Sí se podría. Pero es que la neta no va. El chiste es que salga. Que esto es lo que pasa, ¿no? Ya no hay como el detrás de cámaras, ¿no? Ajá. Ya todo pasa. Sí, o sea, editan, quitan lo que no se quiere y ya se. Es cortar y pegar, sí. Está ya. Listo. ¿Y en qué nos quedamos? Nos quedamos en el que el chisme estaba bueno. Demasiado bueno. Sí, no, sí, yo hace poco hice conocí un señor que, conocí a su hijo. Uh-huh. Y el señor se acaba de comprar un vehículo. Yo no sé, o sea, al final de cuentas cada quien, ¿no? Claro. Sí, estamos chismeando cada quien, pero el señor se compró un vehículo y el chavo me estaba comentando que pues ya su papá le enseñó a manejar. Estaba chavo, chico el niño, ¿no? Y, en la secundaria creo estaba, se había quedado, pero por las ideas de su papá, o sea, me dijo, ¿no? Es que, o sea, le dije, estábamos por ahí en la misma zona donde yo vivo, y le dije, ¿qué onda? Pues, ¿dónde estudias? No, pues, en la escuela. Le dije, no, yo estudié ahí, ¿no? Con esa tal maestra, sí. No, y ya empezamos a platicar, ¿no? Y y le dije, oye, ¿y qué onda? ¿Cuándo entran a la escuela? Y me dice, pues, la verdad no sé, porque ahorita no estoy estudiando, ¿no? Le digo, ahora, pero, ¿qué onda, no? Dice, no, pues, es que a mi papá no le gustan el chiste es que me debe tener que como que no le gustan las computadoras ni el celular, como que siente que, no sé, que ya ves que antes estaba el rumor de que la tele te hacía mencillo o cualquier cosilla así, ¿no? Y pues ahora con las computadoras y con las nuevas tecnologías y eso, ¿no? Pues mira, yo ahí es una contrariedad porque la tecnología si la sabemos utilizar, no es buena ni mala. Si la sabemos utilizar, te va a ayudar. Pero si obviamente la utilizamos para la ociosidad pues obviamente sí nos va a volver, pues,
Se escucha feo, pero nos va a volver inútiles mentalmente. Sí, sí. Pero bueno, eso ya es criterio de cada quien. También va del enfoque el padre, cómo esté cultivando a su hijo para que sea una persona pensante, o simplemente, ay hijo, no quiero batallar contigo, ahí come 10 horas de programas inútiles que no te ayudan a tener herramientas para un futuro como un adulto, pero para que en este momento pues no me estés molestando. O simplemente son dogmas, ¿no? Exacto. Es como que yo no creo esto y tú lo tienes que aceptar porque yo te lo digo y nada más. Sin ninguna razón. Sin ninguna razón, ¿no? Y al final de cuentas, pues el día de mañana pues, va a crecer y va a razonarlo, ¿no? O tal vez crezca sin razonarlo. Actualmente, ahorita, ¿con qué estamos apoyándonos? Ajá. Un celular, computadora, tecnología. Sí, claro. Pues que depende de cómo es. Son recursos simplemente y ya depende de ti, pues, cómo los uses, ¿no? Igual el hecho de, pues, del recurso humano, ¿no? Que muchas veces, o sea, al final de cuentas, movimientos como este del que estamos hablando requieren mucha organización. Demasiado. Y cuando, vaya, o sea, si es tu negocio y si le vas a sacar, o hay gente que va, invade terrenos y al final de cuentas ese que es el líder, pues se queda con un montón de terrenos y los vende y ese negocio, o verdaderamente tienes un interés sin fines de lucro, en verdad, en pro de la ciudadanía, en pro de ese grupo vulnerable. Pero es una mentira, porque mira, al final quienes ponen siempre la cara cuando hay un ejemplo, hay un dueño, un propietario, invade. ¿Y a quiénes van a desalojar? No van a desalojar al líder del movimiento. No, más bien, no van el emplazamiento no va a ser al líder, va a ser a las personas que están en el lugar. Están en la cara. Exactamente. Ellos, y quienes van a quien van a demandar no va a ser al líder del movimiento muchas veces, es al líder que esté dentro del grupo, de ese grupo de individuos, ¿no? Entonces, y son personas que no tienen el recurso, ¿de dónde te van a sacar? Por la vía penal, para una fianza, para un abogado, y el tiempo que se desarrolla el resolver este tipo de acciones, porque los pueden demandar por despojo o por allanamiento de morada. Entonces, que esto te va desde meses o hasta varios años. Pero todo va dependiendo de la circunstancia o cómo la autoridad competente va a calificar el procedimiento, va en base a las pruebas y todo esto. Entonces, ahí te das cuenta que todo está planeado, que no va con una finalidad en pro de, sino hay un provecho, en verdad, individual, porque los líderes que están en ese tipo de grupos, pues tienen dinero, tienen bienes, demasiado, pero ¿por quiénes lo han tenido? Por aquellas personas que están en necesidad, ponen su cara, son los que realmente se están sacrificando, los que realmente son golpeados y de manera literal, ¿no? A veces sí. No son a veces, muchas veces. Porque cuando ya hay un emplazamiento o desalojo, ya viene la autoridad competente y no vienen a preguntarte. Sí, claro. Ellos vienen a ejecutar una orden. Y es con todo lo que la ley les permite que puedan hacer. Entonces, y actualmente más porque está la defensa legítima. Entonces, con eso todavía hay cierto respaldo de poder proceder de cierta manera. Y es ahí hay unas pequeñitas lagunas en la defensa legítima que estos grupos o estos líderes de estos grupos aprovechan para que no tengan ellos tanta repercusión, que es donde utilizan a menores, a mujeres o mujeres embarazadas, que es un grupo que se les considera vulnerable, entonces para ellos contrarrestar y poder tener un beneficio. Y así hacer el procedimiento, ellos cambiarlo, que aunque si bien es cierto, el del dueño tiene que realizar su,
¿cómo se llama? Su defensa dentro de su propiedad, pero bueno, no me vas a sacar a palos, no me vas a sacar, y más si hay una mujer que se considera como de cierto punto vulnerable, o sobre todo un menor, ahí sí, es totalmente un grupo vulnerable. Entonces se aprovechan de estas cosas para que entonces ya no los encarcelen, ya no les, la autoridad competente ya no ponga las cuantías en tiempos de cárcel o de otro del procedimiento, porque supuestamente ya se están violentando ciertos derechos humanos a este grupo vulnerable, pero ya lo hacen con maña. Pero como bien lo dijiste hace rato, la ley es fría, la ley es cruda, la ley simplemente te va a calificar con pruebas, con hechos. No te va a calificar por las circunstancias, es por hechos. Entonces, no puede uno decir, es que lo está haciendo con esta intención. Bueno, te puedo creer que así lo hagas como persona, como autoridad, pero la ley me dice que todo lo que tú me digas lo tienes que fundamentar y respaldar. Entonces, si tú me estás diciendo que esta persona lo está haciendo ya con una finalidad de un dolo, pues tú me tienes que comprobar, porque la descarga de la prueba está del que acusa. Entonces, tú que estás acusando que él lo está haciendo con esta intención, con un dolo, demuéstramelo. Pero obviamente no lo va a poder demostrar la persona que está acusando, que es con esa razón, aunque lo sea, pero no va a tener las pruebas. Entonces, pero la autoridad va a decir, pero yo sí tengo las pruebas que tú a lo mejor le diste un machetazo a un menor, lo golpeaste a una mujer embarazada y la tenemos en el hospital y está en riesgo su vida, y es que es un derecho humano esto y eso, y empiezan. Entonces ahí pareciera que la ley está en contra del propietario de ese predio, pero es porque ahí, y es ahí donde pues están las pequeñas lagunas, están los detalles que en algunas cosas estos derechos humanos ayudan a la gran mayoría de la sociedad, pero las personas mañosas que buscan sacar un lucro de estos pequeños, de esas pequeñitas lagunas, o dice uno como puertitas, ahí aprovechan y hacen pues sus fechorías, ¿no? Sí, claro. O sea, al final de cuentas podemos decir que si alguien, no, como te decía, ¿no? Muchas veces juzgamos a las personas por la primera impresión, ¿no? Pero cuando veamos, porque se ven, ¿no? Pues son predios grandes en donde se ven por ahí carpitas o tienditas de campaña y así como que casitas improvisadas. Lo que podríamos decir es, bueno, tal vez esas personas están siendo víctimas de una persona que solamente quiere lucrar con su necesidad, pero al final de cuentas también no podemos como que ni victimizarlas ni tampoco juzgarlas por algo que se puede ver a simple vista, porque pues no siempre es cierto, ¿no? Entonces solamente nos queda, ¿qué será? Pues lo mismo, tener empatía y respeto, ¿no? Como con todas las personas, porque pues no sabemos sus circunstancias, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar? Pues solamente darles unas recomendaciones a los que son dueños de predios, que si dueños, ya sean personas físicas o personas morales, que en primer punto ambas partes, personas físicas o morales, deben de tener sus predios regularizados, tener escrituras, para empezar. Posteriormente, si son personas físicas y ya son adultos, que traten de hacer un testamento, porque ese es otro de los dilemas. Sí, los intestados son un rollo. Exactamente, que no tengo dinero, que esto, que el otro, que después, que mira, que aquí, que allá, y se les pasa el tiempo
Y la muerte, pues la verdad la muerte no nos dice, ya hiciste las cosas, Sí, ya no. estás bien, ya regularizaste todo, ahora sí, te llevo. No, simplemente la muerte va, viene y te lleva. Y eso es tenemos una falta de cultura. Soy mexicana al 100%, y tristemente nuestra cultura mexicana es así. Sí. Es como que somos muy irresponsables, no somos personas que hagamos o que tengamos la cultura de tener todo en orden. Y hasta a mí yo lo digo, muchas veces ni uno tiene las cosas en orden, ¿no? Sí, entonces, si uno que a lo mejor tiene una profesión y también cae en esas cosas, pues ahora imagínate la población en general, ¿no? Nuestra cultura, que México se ha caracterizado en esas áreas. Entonces, pero bueno, esas serían 2 recomendaciones. La tercera recomendación es que sus predios no nada más exactamente, gracias, les pongan, los cerquen. Tenemos públicos aquí. Exactamente. Las porras. No, también que los bardeen, porque es un poquito más de poder controlar o de manifestar que la propiedad es privada. Y también ese es otro punto, que pongan propiedad privada. Porque de una u otra manera el manifestar o poner letreros o en las mismas bardas poner que son propiedad privada, estás tú como propietario diciendo, estoy al pendiente, estoy aquí, no me ves, pero yo aquí ando, ¿no? Sí, sí. Cuarto, los propietarios estar dando constantemente o lo mayor tiempo que puedan en sus propiedades o con los vecinos. Si hay vecinos cercanos, tener contacto con estos vecinos para que estos, pues los vecinos siempre van a estar, va a haber uno que te va a estar informando, oiga vecino, estoy viendo algo extraño aquí en su terreno, y tú vas a poder tener la facilidad de poder trasladar a tu propiedad y no tener la situación de que te invadan tu propiedad. Quinto punto, ¿cómo se llama? Se me está yendo. Ok, el quinto punto es que si tú no puedes o estás en un área lejos de vecinos próximos, entonces si tienes la posibilidad, que contrates a alguien que sería como un guardia de seguridad o un velador para que esté checando tu propiedad y entonces no sea propicio a que te lo invadan. Sí, también. Sí. Que existe de todo. No, claro. Y por otro lado, o sea, y si vas a contratar a alguien de buena fe, pues ahí hazle un convenio o algo que te firme, porque luego a veces hasta pasa que ya pasan los años y también se te quieren ahí decir, no, pues ahora no me salgo, no me sacas no, entonces desafortunadamente tiene uno ya que pensar en todo, porque estamos también en tiempos que la sociedad actúa de muy mala fe, con dolo, aprovecharse, de dónde sacar ventaja. Entonces te tienes que blindar ya muchísimo como propietario para evitarte problemas a futuro. Esos serían como que pues las recomendaciones un poquito más básicas, que pudieras a medida de tus posibilidades realizarlo, para que no seas sorprendido de que tu propiedad pues está invadida y tengas posteriormente que llegar a un procedimiento penal por de despojo o allanamiento de morada por aquellas personas y tengas que aventarte o chutarte un procedimiento penal que te puede durar años o si no tanto tiempo, pero muy conflictivo y vas a pagar mucho porque como abogados en esa área pues sí es encarecido. Y en materia civil pues no tengas que hacer un procedimiento de ¿cómo se llama? Sí, casi. No tengas que caer en un procedimiento civil en donde tengas que, espérame, entonces aquí te doy el nombrecito para decírtelo de manera correcta para que
si alguno de los que nos estén escuchando se encuentra en esta situación, pues sepan qué hacer, porque es muy, muy lamentable este tipo de acciones. Y por la vía civil, un juicio reivindicatorio. Ajá. Entonces, eso sería por la vía civil, en donde tú pues vas a estarle solicitando a la autoridad que te respalde de que tú eres el dueño y que entonces saque a las personas, pero un poquito menos violenta, ¿no? Uh-huh. Pero pues al final, tanto en materia civil o en materia penal, estás diciendo a la autoridad que alguien está tomando tu propiedad y que necesitas de ellos como autoridad para sacarlos. En alguno, el perjuicio o la pena va a ser un poco más fuerte en la vía penal que por la vía civil, pero el resultado es sacar a las personas que están tomando tu propiedad. Entonces, pero los dos procedimientos son caros. ¿Y qué necesidad tenemos, no? Yeah. ¿Qué necesidad y que muchos de estos caigan en un conflicto personal, donde hasta estos grupos te investiguen en dónde vives y te empiecen a amenazar, empiecen a estarte siguiendo y también ya tú estés en ese constante temor y ya sean otros tipos de delitos que tengas que denunciar a este tipo de personas? Entonces, esas serían como que las recomendaciones básicas, pero si con todas estas recomendaciones pues llega a pasarte que te invadan, pues bueno, pues contrátate un abogado, asesórate bien, porque también son temas delicados y son temas que no son complejos y necesitas estar bien asesorado para que sepas todas las consecuencias o los pros y los contras en los cuales te vas a enfrentar, aunque seas propietario, pero te vas a enfrentar de circunstancias tanto en derechos humanos que van a estar dentro del procedimiento tanto penal y civil, pero los vas a tener que tocar y el abogado te va a tener que decir cómo van a poder armar la estrategia jurídica para atacar este tipo de acciones. Tal vez, a veces, bueno, tal vez alguien que oiga esto así a la cruda o que viva o que vivió la situación, o vive o vivió o va a estar por vivir. O va a estar por vivir la situación así a la fría, pues chance y podría decirse, ¿no? Tal vez pareciera que el Estado no protege la propiedad privada, ¿no? O sea, que pues el Estado te dice, no, pues no es mi responsabilidad, pues es tuya por vida. Pero para las personas de extrema derecha o grupos así, pues sí, tal vez pareciera, ¿no? Como que, lo más sagrado es la propiedad privada y que no esté garantizada por el Estado, pero pues ya no. O sea, pero por el otro lado, también las personas que están sin propiedad, decir, ¿y dónde está el Estado? Que también me tiene que exactamente. Siendo un derecho constitucional. Así es. Madre de todo, sí, no manches. Exactamente. Entonces, ahí está como que ese conflicto de intereses donde tienes que ponderar cuál derecho está con mayor prioridad uno que el otro. Y es donde también ahí están los conflictos. Y vuelvo a repetir, o sea, ahorita ya el gobierno está a través de diversas instituciones buscando contrarrestar estos vacíos, que aquellas personas que no tienen una vivienda o que viven en zonas de riesgo, poderles proveer. Pero volvemos al punto de inicio. Si no tienen la forma de conocer que existen estos programas, los programas ahí van a estar y van a pasar años, pero la gente no lo hace. Entonces tienen que promoverse, tienen que, ahora sí que chambearle los que estén en esas instituciones que estén enfocadas pues van a tener que bajarse de sus escritorios y caminarle donde están las zonas de riesgo y empezar a volantear, empezar a anunciar que la ciudadanía que está en ese sector lo conozca, porque si no lo promocionan, si no llegan al lugar o al sector
social que lo requiere, van a decir simplemente, pues no funciona, la gente no tiene necesidad. No, sí tiene, pero lo que pasa que tú no bajas, no te quitas de tu escritorio y te pones a caminar. Ese sería otro buen tema, el de cómo decir que el Estado sí hace las cosas, pero los que trabajan para el Estado no se quedan en oficina. Ajá, sí, ¿no? Y son pues nosotros les pagamos a los ciudadanos. Entonces, como es un rollo, ¿no? Porque igual los memes de los del municipio, ¿no? Que se visten como modelos todas las chavas y trabajan en el municipio, ¿no? Pero muchas veces así en la práctica pudiera tomarse tal vez, ¿no? Como y que se sienten en un pedestal. No, sí, o sea, cuando apenas estás en una hojita y ya sienten que están en la muralla o en la cima más alta de aquí del planeta, pero bueno. Sí. Y te voy a dar un ejemplo así como de todo esto, de lo que pasa con nuestros representantes, ¿no? Que hace un poquito un conocido está haciendo un trámite de su CURP y utiliza por X o por Y un correo electrónico de una amistad. Pero él está haciendo el procedimiento y cuando manda un tercer correo en donde está exigiendo por qué no le dan respuesta a los 20 días que el mismo de la misma dependencia que tiene que dar cancelación o las irregularidades que pudieran existir en tu CURP para arreglarlas, ¿por qué no ha contestado a los 20 días que él dice? Y más si él ya cumplió con las formas que la institución le está pidiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ya manda un tercer correo donde me está exigiendo que le respondan, pues fácilmente a una persona de la Ciudad de México sobre esa misma área enseguida le responde diciéndole que por qué no es el titular. Y el punto fue que, a ver, ¿y tú cómo me vas a decir que no soy yo el titular el que esté escribiendo a través de un correo electrónico de otra persona? O sea, ¿cómo tú lo puedes saber? Uh-huh. Y con eso me estás diciendo que pues no me vas a... Por eso no me puedes responder. Y que si tú quieres que yo te responda como institución pública, necesito ahora otros documentos. Entonces, y le articuló ahí no me acuerdo ni qué número, con qué artículo y con qué ley, pero entonces le dije a esta persona, le digo, mira, pon tal artículo constitucional y te lo tiene que responder. Y le haces otra vez el punto aclaratorio que, porque para esto también le dijo que no le envíe capturas de pantalla. Uh-huh. Cuando esta persona en el correo sí le envió capturas de pantalla, pero donde está él sustentando todos los correos que anteriormente ya había enviado con la información y que no le han dado respuesta, y aparte adjuntó de nueva cuenta la documentación en PDF. Uh-huh. Eso lo omitió la autoridad pertinente de la Ciudad de México y solamente le hizo hincapié que no le mande capturas de pantalla. Entonces digo, vuélvele tú a hacer ahora hincapié de que sí le enviaste las capturas de pantalla, uh-huh, pero también que le adjuntaste la documentación, pero que le vas a volver a enviar por cuarta ocasión tu documentación. Digo, pero ya articulado. Bueno, pues para no hacerte tan largo el cuento o el chisme, en 3 minutos de la Ciudad de México, uh-huh, la misma persona le contestó diciéndole que sí le iba a resolver. Uh-huh. Y fue sorprendente porque dices, ¿cómo? Nada más por también aplicarle un artículo constitucional que tiene que ver con responsabilidad de los servidores públicos, que muchos abogados ya sabrán cuáles, que es en el que todos ocupamos de los abogados para cuando hacemos una petición, uh-huh, en nuestros escritos. Enseguida respondió la autoridad competente de la Ciudad de México así, uh-huh, donde ya podía resolverla, ya no había conflicto con el correo electrónico y ya quedó aclarada su situación de su CURP. Uh-huh. Entonces, ahí vemos otro punto. La ciudadanía, si no sabe cómo defenderse, su procedimiento queda estancado. Porque es muy fácil para la autoridad no querer trabajar, no querer dar la solución,
por la causa que sea, deja eso olvidado, y la persona, si no cuenta con el conocimiento, si no sabe cómo defenderse de quien debería de resolverle una necesidad, lo está diciendo, no puedo, a ver cómo, casi, a ver cómo le haces, ¿no? Pero yo así no te puedo resolver. Y dice, espérame, vengo a ti porque tú eres la institución que me tiene que, y no lo haces. ¿A quién más voy a recurrir, no? Y si ignoro, ¿quién me va a asesorar o quién me va a dirigir cómo resolverlo? Entonces, ¿cuánta gente se queda en ese tipo de procedimientos estancados? Y así como algo tan sencillo, tan básico, está con esta situación de lo de vivienda. Sí. Y ahí es un poquito su procedimiento para que las personas puedan adquirir una propiedad, que el mismo gobierno se las pueda otorgar. El procedimiento es más elaborado. Entonces, y siendo gente de escasos recursos y sin un conocimiento de las cosas, de un procedimiento, que no saben leer, no saben escribir, no conocen la tecnología, tú dime, ¿qué van a hacer? Podríamos decir que es parte del, por eso estamos como estamos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, nos falta más empatía cuando siendo servidores públicos también. Públicos con más razón, ¿no? Sí, ser un poco más empáticos, un poco más conscientes que la población que se está queriendo trabajar o regularizar en algunas áreas, en qué condición se encuentra, cultural, socialmente, laboralmente. Ahora sí como con los niños. Cuando estás con un niño, ponte en el nivel de un niño, háblale a su lenguaje como a los niños. Aquí aplicaría lo mismo. Si tú vas a crear un programa a personas de escasos recursos, evalúa que esas personas no saben leer, no saben escribir, desconocen de muchas cosas que tú, por no estar que has tenido la posibilidad de estudiar una carrera, de conocer, no lo ignoras, pero esa gente sí lo está ignorando. Entonces es cuestión de ponernos a su nivel para que podamos resolver las cosas. Pero esperan un oficio bien elaborado de su parte y cuando pues no. Exactamente. No. Sí, claro. Entonces, o sea, yo porque soy abogada y le dije haz esto y pone tal artículo. Pero si no, ahí se queda él haciendo pelotas ¿y ahora qué hago? ¿Y a dónde voy? ¿Y ahora a dónde tengo que ir a las oficinas? Como trabajador, pedir un permiso. Y si no se lo dan, que se lo descuenten. O pagar a alguien. Sí, no. Entonces todo va generando por algo tan sencillo que se puede resolver si también un poco las instituciones se pusieran sin tanta burocracia. Sí. Se ofrecen, pues. Sí, o sea, como servidores públicos, más empatía, como... menos burocracia. Sí, claro. Como personas en situación de necesidad, pues asesórense, ¿no? Y como personas dueñas de un predio, pues, agua. Y como personas que vemos ahí en un predio X, casitas o carpas con gente ahí, pues igual, ¿no? El respeto y la empatía siempre deben de ser hacia cualquier persona, ¿no? Claro. Tú no sabes por qué están pasando, ¿no? Claro. Y pues, no sé, ya, voy por mí ya. Pues también, no sé. Vamos a comer otra pizza, ¿verdad? No, es que son muy ricas. Vámonos a los lagos otra vez para ahora a temblar, porque ahora sí ya hace frío. Hace frío, no, sí. Muchas gracias, Vivi. No, al contrario, un gusto. No importa, eso lo borro. No, pues muchas gracias. Espero que me aceptes otra invitación para hablar del DIF y otra para hablar de tu vida. Claro que sí, es un gusto, un placer. Muchas gracias y ahí nos vemos. Adiós.